Entonces ahora sí. Ahora sí. Bien, empecemos como siempre. ¿Alguna duda de las clases anteriores que queramos aclarar ahora? Si no, avanzamos y le damos para adelante, así terminamos tema hash y ya lo pueden implementar. Hola, profe, ¿Qué tal? te hago una consulta. Consultame. La clase pasada, cuando me hiciste el favor de explicarme el tema de lo de punteros, me quedó una duda. No sé si tenés ahí a mano quizá el grafiquito que habíamos hecho, No eh, sé. No sé cuál era. en el que habíamos declarado, digamos, un puntero desde el stack y luego teníamos un vector de punteros en el heap que apuntaba a su vez a otro vector de punteros. No creo que lo tenga acá. Pero sí, no sé, decime, ¿cuál es la duda? No, porque era justo de eso, de como lo habíamos declarado. No sé si digamos, habíamos declarado una estructura que la habíamos Ujú. denominado rojo, pero esa estructura en general sería el primer puntero, o sea que sería un rojo T puntero, digamos, rojo T Ah, ya me pointer, acuerdo lo que me está ¿o diciendo. Sí, no? sí, ya sé lo que me ¿Sí? está diciendo. Sí. ¿Y cuál es la duda? Que lo que habíamos Que hecho me éramos, parece, íbamos de adelante para atrás y íbamos agregando asteriscos. Sí. claro, sí. Pero después intenté chequearlo de vuelta y cuando lo vi intenté quizá, digamos, pensarlo para desreferenciarlo, me quedaba corto en los punteros. Así que no sé si capaz y lo, digamos, como que lo pensamos mal. Por eso era que te decía si tenías capaz a mano como el grafiquito, el Casi dibujito. seguro que no, porque me parece que eso lo habíamos hecho sobre... A ver... Parcial, creo que lo habíamos hecho sobre este gráfico. Creo que este no lo guardé. Creo que lo habíamos dibujado sobre esto, porque estábamos hablando de esto, en definitiva. Así que no, no lo tengo. Pero bueno, si lo tenés a mano, si lo querés discutir en Discord, plantealo ahí. De hecho, mandalo en Discord en la discusión del canal general o en general, supongo. Y lo discutimos Dale. ahí, mandá los grafiquitos y mandá la duda, escribila ahí y lo vemos. No, bueno, dale, genial. Lo paso entonces al general. Dale, Perfecto. excelente. Gracias, profe. De nada, ¿algún otro? Profe, yo por acá, una consulta. Ujú. Este, con respecto a la complejidad de los diccionarios, la única forma de que el acceso sea O de uno es que la función hash sea una función hash perfecta, Uf, qué buena pregunta. porque si no produce No, colisiones. Ah, ok. no necesariamente. El tema es que una función de hash perfecta es otra cosa. Lo vamos a ver ahora, si querés. No sé si lo vieron con Nico, hash imperfecto. Pero no, eso lo vamos a contestar hoy, así que tranqui que lo vamos a contestar. Pues si me Ok, olvido, avísame, pero lo vamos a ver. ok, ok. ¿Alguno más? ¿Alguna que Profe, sí pueda contestar? Sí. bueno, no sé si esto se podrá contestar ahora, A ver, pero ya que tocaron las funciones hash, yo tenía una duda. a ver. Eh, Me quedé porque Nico el otro día dijo que, bueno, cuando vos tenés una base de datos, poner con contraseñas, las Ujú, contraseñas se encriptan y se guardan encriptadas, pero nunca se sí. revierten, nunca se reverten, ¿no? O entendí eso por lo menos, tipo, Sí, nunca igual eso se vuelve. primero no tiene nada que ver con la materia, pero sí, justamente la idea es que vos tengas almacenado algo en la base de datos que te sea imposible recuperar la contraseña original. Claro. Y mi duda iba en base a que en un momento dijo que también se cambia esa función de hash. O sea, quizás se puede cambiar. Entonces, si se llega a cambiar esa función de hash, se tendría que volver para atrás, ¿no? O sea, se tendría que pasar todo Si vas a a la cambiar tu función. función de hash, deberías tener para cada usuario saber qué función de hash usaste, digamos. Ojo, las funciones de hash criptográficas no tienen nada que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿eh? Claro. Ok, ok, ok. Tienen Perfecto. requerimientos completamente distintos. Las funciones de hash que queremos acá son funciones rápidas. Las funciones de hash criptográficas son funciones son funciones hash seguras. Y no se busca que sean rápidas, todo lo contrario. Se busca que sean lentas y de alguna forma que la velocidad sea controlable, si quieres, con la cantidad de iteraciones o lo que sea.
Pero son requerimientos muy distintos, son casos de usos muy distintos. ¿Sí? No tiene nada que ver con la tabla de hash. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Arranquemos con la clase entonces, así ya vamos viendo sobre la marcha que puede surgir. Yo no estaba compartiendo la pantalla cuando le hablaba a Dimo, claro. Yo le estaba diciendo, claro, no, eso lo hicimos sobre este gráfico, no estábamos viendo el gráfico, lo estaba viendo yo solo. No importa. Bien. Clase de hoy entonces, hash. Me hicieron llegar, de hecho fue el igual, me dijo, che, Lucas, hay un problema con el calendario. Que hay un problema con el calendario, me dijo. Sí, hay un feriado que estaba marcado que es junio. Creo que en vez de marcar la clase del 20, marcamos la clase del 22 como feriado. No importa. Pero en base a eso me di cuenta también que el TDA hash tendríamos que habérselos dado la semana pasada, lo cual me dormí y no se los di. Se los voy a dar hoy, pero como se los voy a dar hoy una semana más tarde, vamos a darles alguna ayudita extra como para que lo puedan terminar más rápido. Generalmente lo que hacemos es les damos a implementar un TDA diccionario basado en tabla de hash, ya sea abierto o cerrado, ¿sí? Y después en clase implementamos el otro. Por ejemplo, les damos a implementar el hash abierto, nosotros en clase implementamos el cerrado. Este cuatrimestre van a implementar un hash abierto y en clase vamos a implementar el abierto, ¿sí? Así tienen esa ventaja extra. Lo que hagamos en clase lo van a poder reutilizar seguramente para el TP, así es un poco más sencillo. Y bueno, antes de empezar, quiero saber si ustedes saben lo que es un diccionario. Cuéntenme qué es un diccionario y en base a eso arrancamos y podemos ir trabajando. ¿Qué es un diccionario? ¿Qué es el TDA diccionario? Empecemos por ahí. Es como una forma de almacenar cierta información y en la cual puedes acceder por medio de una clave a dicha información, que se denominaría valor, digamos. Ok, intentar planteármelo en funciones de un TDA. ¿Qué haría? El TDA diccionario hace lo que vos decís, pero bueno, plantéamelo. Si yo les pregunto, ¿qué es el TDA diccionario? ¿Qué me decís? ¿Es un TDA que? Que almacena determinada información con, no sé, yo diría que es con un orden específico porque depende básicamente del tipo de función de hash, aunque en teoría habían dicho que no tenía orden. Es interesante eso Y porque bueno, justamente no hay orden, ¿está bien? claro, pero el orden para mí me lo da la función de hash, o sea, a mí sí tiene orden, pero bueno, no sé. Y bueno, puedo acceder a esa información a través de la clave y la información estaba contenida dentro del valor asociado a dicha clave. Voy a ir anotando las cosas que me dijiste. Claves y valores. Me hablaste básicamente de estas cuatro cosas. Una estructura de datos en la que querés una complejidad de búsqueda constante. No. No, definitivamente no. Si agarramos los conceptos que tiró Dimo, orden lo tendríamos que sacar. Orden no va. ¿Sí? ¿Tiene raíz gruesa? No tiene. Orden no. Función de hash tampoco. Lo que nos interesa a nosotros son las partes de claves y valores. ¿Sí? Un índice que almacena pares clave valor no es un índice. Una estructura de datos que querés complejidad de búsqueda constante tampoco es. No. Búsqueda constante tampoco. Es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque acuérdense cuando hablamos de TDA lista, ¿sí? No decimos que, bueno, un TDA lista es un TDA que va a tener nodos y yo quiero encadenar nodos. No, yo no hablo de eso. ¿Por qué no hablo de nodos cuando hablo del TDA lista? Porque estoy hablando de un concepto. ¿Sí? Una lista es un contenedor de datos ordenado el cual puedo insertar elementos al principio, al final, cualquier elemento, en cualquier posición, ¿sí?
Eso es todo. Yo no hablo de nodos, no hablo de vectores, no hablo de nada, no hablo de una implementación específica, sino que hablo del concepto de lista. Acá es lo mismo. Ustedes me están hablando de un diccionario implementado con tabla de hash, que no es lo mismo que el diccionario. ¿Sí? Entonces, el diccionario, si agarro un poco las ideas que tiraron ustedes, es un TDA mediante el cual yo puedo guardar asociaciones de dos tipos de elementos, que son claves y valores. Para cada clave yo asocio un valor. ¿Sí? Si quieren es como una función, ¿cómo era? Inyectiva, no. Sobreyectiva. Sobreyectiva, ¿no? Sobreyectiva era cuando vos tenías que el dominio de la Biyectiva, imagen se porque correspondía uno con uno. Sí, decime. no, no, pensé capaz, bueno, no sé si me quedé como recalculando, no sé si inyectivo o sobreyectivo en realidad. La diferencia entre inyectiva y sobreyectiva era que para cada elemento de la imagen vos tenías solamente uno del dominio, ¿no? Eso es Sí, inyectivo, claro, pero me quedé recalculando en cuanto a digamos acá en diccionario, cómo es el Sí, tema. dependiendo de cómo lo de cómo lo definamos, puede ser que sea sobreyectiva porque vos podés tener dos claves que mapeen al mismo valor, aunque serían dos instancias distintas del mismo valor, por eso habría que ver bien cómo está definido. Pero básicamente esa es la idea, ¿sí? Si querés tomarlo como biyectiva me parece bien también. La idea es que para cada elemento de la imagen tenés un elemento del dominio. Acá es lo mismo. ¿Cuál es la imagen? El dominio, bueno, la imagen es la clave y el dominio es el valor. ¿Sí? No, dominio es la clave y imagen es el valor. Ahí está. Entonces, vos para cada clave que le pasás tenés asociado un valor. Básicamente eso es lo que quería hacer con un diccionario. Nico siempre les tira el ejemplo del diccionario real, de un diccionario. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es un libro donde vos vas y para cada palabra tenés una definición. ¿Sí? Entonces las claves serían las palabras, la definición serían los valores. ¿Sí? No es más que eso, conceptualmente es eso. Es una estructura a la cual yo le puedo no solamente pedir, sino que le puedo decir que guarde mapeos o que que me deja implícito un mapeo o explícito, porque lo tengo que hacer yo, que me facilite un mapeo de dos tipos de objetos distintos, de claves a valores. Y yo esas claves, con esas claves puedo buscar, puedo insertar, puedo eliminar, ¿sí? Pero siempre se basa en esta interacción entre claves y valores, entre ese par de clave-valor. Después, ¿cómo está implementado? Vemos, ¿sí? Nosotros lo vamos a implementar como una tabla de hash, con funciones de hash, y ahí lo que vamos a buscar, es que la búsqueda sea de tiempo constante, como dijeron ahí, la inserción también. Vamos a hablar un poco más de esto a continuación, si quieren, pero no es parte de la identidad de un diccionario, ¿sí? Estas son cosas que le pedimos después. De hecho, podemos, si quieren, ver lo siguiente. En general, creo que lo hablamos siempre de esto. Cuando ustedes vayan a usar un lenguaje de programación, no es que van a pedirle una implementación particular de algo, generalmente. Por ejemplo, si van a programar algo en un lenguaje dinámico, en JavaScript, en Python, lo que sea, si ustedes dicen quiero usar una lista, bueno, usás la lista que viene en el lenguaje. No tenés idea si es una lista enlazada o no. Generalmente no, porque las listas enlazadas son ineficientes. En cuanto al uso de memoria, se fragmenta mucho el tema. Pero ustedes no saben, ¿sí? Lo mismo con diccionarios. Cuando ustedes usan un diccionario en Python, por ejemplo, no saben cómo está implementado y no les interesa y no eligen una implementación, usan lo que hay. Java tiene una particularidad, que es que esto se cumple también, ¿sí? Es la definición de TDA. Vos tenés un TDA, tenés una interfaz, tenés el contrato, si querés, y en el contrato tenés las funciones, tenés el qué, no tenés el cómo, no te dice el cómo, vos no sabés cómo está implementado eso. En Java tenés algo parecido, en lenguajes orientados a objeto general, tenés las interfaces, pero también Java tiene una particularidad que es que vos tenés la interfaz mapa. Mapa define un diccionario, sí, un diccionario que mapea claves a valores. Yo siempre pongo el ejemplo de Java como para que vean el tema de las distintas implementaciones posibles. Pero Java te pide también que si querés usarlo, que elijas una implementación concreta, ¿sí? Bueno, esto se lo muestro porque no es algo que sea demasiado común en lenguajes dinámicos, que es lo que está de moda hoy en día, ¿no? Entonces, en Java sí ustedes tienen que elegir una implementación no solamente de lista, sino también, por ejemplo, de diccionario. Entonces, ustedes van a ver que tenemos implementaciones, por ejemplo, no sé, tenemos HashMap, tenemos HashTable, tenemos TreeMap, ¿sí?
Y cada una de estas está implementada de forma distinta. Bueno, Concurrent Skip List Map. Tenemos Linked Hash Map. ¿Sí? Vamos a ver algunas que sean... Sí, estas tres que son distintas. Ahí está. Entonces, Hash Map es la que ustedes me estaban hablando antes. Que, ¿qué es? Es un diccionario implementado con una tabla de hash. ¿Sí? Y acá les empieza a hablar de todo, bla, 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 cómo se comporta. Pero después, un diccionario no es solamente que lo pueden implementar como una tabla de hash. Un diccionario lo pueden implementar con un árbol, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque el requerimiento es, de alguna forma, mapear claves a valores. Y el árbol tiene esa facilidad, ¿no? De que vos le pasás un comparador y con base a ese comparador inserta elementos. Entonces, si vos le decís al árbol, insertame un elemento, y ese elemento es un par clave-valor, y el comparador sabe comparar las claves, básicamente tenés un diccionario, ¿no? Entonces, en este caso, un tree map es un diccionario implementado con un árbol rojo-negro, ¿sí? ¿Por qué rojo-negro y por qué no ABB? Bueno, porque ustedes ya ¿por qué un rojo-negro y no un ABB normal? ¿Qué ventaja tiene? El balanceo que tiene. Como dice ahí, como dicen los dos, ¿sí? Para asegurar la complejidad con el balanceo, porque ustedes saben que si el árbol está balanceado, vamos a tener un tiempo de búsqueda acotado por logaritmo de n. En caso contrario, no va a estar acotado, digamos, va a estar acotado por ODN, es una porquería, ¿sí? Entonces, acá te dice, esta implementación te garantiza un tiempo de acceso logarítmico, ¿sí? Entonces, ahora ya saben, ya pueden entrar a la documentación y saber qué significa esto. ¿Por qué? Bueno, porque si está implementado con un árbol rojo-negro, es lógico, ¿no? Yo estoy insertando cosas en un árbol balanceado, va a ser logarítmico. En el caso de HashMap no, porque justamente la idea, no sé si acá habla de complejidad, habla así del factor de carga, que también es una cosa que ya vieron ustedes y ya pueden entrar acá y entender. Por algún lado dirá constant. Claro, aquí está. Entonces esta implementación provee una performance de tiempo constante, ¿sí? Es constante o intenta ser constante. Es lo que vamos a implementar nosotros. TreeMap podemos implementarlo también, es logarítmico, no lo vamos a hacer. Pero después tienen otras implementaciones, como por ejemplo el Linked Hashmap, que es más de lo mismo, pero ya que hablamos antes de orden, ¿sí? Esto tiene, no solamente tiene una tabla de hash, sino que tiene una lista enlazada para después asegurar el orden de las claves. Como dijo Diego antes, no hay un orden en una tabla de hash. ¿Por qué? O en un diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario lo que te interesa del diccionario es ese mapeo clave-valor. Nada más. No te interesa el orden. No hay un orden especificado porque no es su función ordenar cosas, sino simplemente proveer ese mapeo. Entonces, esta implementación particular no solamente te da la facilidad del mapeo, sino que te garantiza que cuando vos recorres las claves, te va a devolver las claves en el orden en que se fueron insertando, ¿sí? Por eso, para eso usa una lista enlazada. Es medio una tontería, pero nada, es medio una curiosidad de lo que les digo siempre, ¿sí? Lo que importa es el concepto de qué es un diccionario. Después, implementaciones pueden tener un montón, ¿sí? ¿Y en qué va a depender una implementación de la otra? Según lo que yo quiera, ¿sí? ¿Puede haber más implementaciones posibles que estas? Obvio que sí. ¿Sí? Obvio que sí. Entonces, las implementaciones, miles. ¿Un qué y mil cómo? Acá lo tienen, ¿sí? Es un ejemplo claro. Pero bueno, volviéndonos de este desvío largo que hicimos, lo importante para nosotros de un diccionario es esta funcionalidad de mapear claves a valores, ¿sí? Igual hacerlo por rojo-negro me parece más embole que hacerlo por ABL, ¿no? En realidad se suele preferir rojo-negro en el mundo informático por algún motivo. No es tan difícil de implementar. No es mucho más difícil que ABL, de hecho, ¿sí? Siempre está la discusión de que no, para ABL necesitas en realidad discusiones matemáticas que en realidad no se traducen en nada en la vida real porque no funciona así la computación, ustedes saben. Dicen, no, rojo-negro, ustedes necesitan un bit extra. Con un bit extra pueden almacenar el color del árbol. Está bien, flaco, pero yo no puedo usar un tipo de dato que es un bit. Generalmente es un char, son 8 bits, digamos, es al pedo esa discusión, ¿sí? Y no, en ABL en realidad necesitas 2 bits porque necesitas 0, necesitas 1 menos 1. Esa discusión de bits es medio una estupidez. Y después sí hay una discusión matemática de fondo que es cuál es la cota real matemáticamente calculada, no como hacemos nosotros Vigo así nomás
teniendo el infinito, sino una cota posta que nos dicen, no, bueno, es un poquito más chica esta que la otra. No, sinceramente, sí, la cota posta, digamos, la real, no la estimación que hacemos nosotros. Entonces, en base a esas diferencias es que a veces se elige entre haber y rojo-negro y existe la eterna discusión de cuál es mejor. Yo no soy quien para decir cuál es mejor. Alguien tendrá la respuesta correcta, pero bueno, vos fíjate que Oracle usa rojo-negro, C++, hasta donde yo sabía, usaba rojo-negro, así que no sé, allá ustedes. En fin. Entonces lo que vamos a hacer hoy es esto, ¿sí? Entender qué es un diccionario e implementarlo. Como les dije, vamos a implementar un hash abierto, que es el que van a tener que implementar ustedes en el TP, así ya no me vienen a llorar y somos todos felices y pueden copiar código de la clase y etc. Bien, ¿por dónde arrancamos? ¿Todos tienen en claro cómo funciona un diccionario? ¿Sí? ¿No? No sé. ¿Puedo hacer un repaso a ver si entendí bien? A ver. Yo le mando claves según esa clave. O le mandaba ¿qué es lo que yo le mandaba? ¿Una clave o un valor? Un valor. Y Una la clave. función, la Es clave. más, vamos a hacer así, mira. Te voy a ayudar un poco. ¿Dónde está esto? Acá. ¿Esto es esto. Profe, ¿no se envían ambas? O sea, ¿no se Sí. tiene que enviar una clave y un valor cuando vos lo guardás? Cuando Porque... guardás sí, pero para buscar no. Ah, ok, no, pero cuando guardás. O sea, primero hay que guardar para buscar o no. No sé en qué momento de la vida del hash estoy, digamos. Esto es conceptual. El tema es así, ¿sí? Vos me decías antes, a ver si entendí cómo funciona un hash. Yo sé que, de nuevo, el tema de creación y destrucción lo voy a tener simplemente porque esto es C y bueno, tenemos creación y destrucción de cosas por el tema de memoria. Pero en general, ¿qué funciones tenemos? Tenemos inserción de cosas para insertar algo en un diccionario que me interesa. A mí me interesa una clave y qué elemento voy a asociar a esa clave, ¿sí? Clave valor. Esto ignórenlo, después lo vemos. Cuando quito algo del hash, ¿qué me interesa? Me interesa la clave. ¿Sí? Siempre acá lo clave es la clave. ¿Sí? Es la clave. Si yo quiero borrar algo del diccionario, ¿qué hago? Borro la palabra. La definición del diccionario se va junto con la palabra. Si yo quiero borrar auto del diccionario, vas donde dice auto, borras la palabrita. ¿Sí? Buscas con la palabrita. Es lo mismo que una bebé. Si yo quiero borrar un elemento de una bebé, ¿qué necesito? Necesito un elemento que me ayude a encontrar eso en la bebé. Necesito una especie de clave. Esto es lo mismo. Obtener lo mismo. Quiero obtener algo del diccionario, quiero ir a buscar la definición de una palabra. Bueno, necesito la palabra, necesito la clave. Eso me va a devolver el valor. Hash contiene es parecido. Obtener no es lo mismo. Atención acá, no es lo mismo. Este es un error muy común en la implementación de esta versión del TP. Así que no quiero que después me vengan con esto. Yo sé que van a venir con esto, pero tengo que decirlo. Hash obtener obtiene el elemento almacenado y me lo devuelve. Hash contiene me dice si ese elemento existe o no existe. ¿Y cuál es la parte donde tienen que prestar atención? Tienen que prestar atención porque muchas veces lo que hacen ustedes es esto implementarlo así, al estilo de hash obtener hash clave. ¿Sí? Algo así, ¿sí? Distinto de null. Algo así me hacen, lo cual es cierto, si hash obtener te devuelve algo y es distinto de null, te va a devolver que es verdadero, pero recuerden que el elemento almacenado, este elemento puede ser null a propósito, ¿sí? Yo digo que con la clave Pepito le asigno un null pointer y es completamente válido. Entonces este contiene no va a funcionar porque la clave está en el hash, pero el elemento almacenado es null. Entonces esta lógica no sirve, ¿sí? Esa es una aclaración específica de este TP. Que esta prueba les jode mucho. Che, me está fallando una prueba, sabes que el contiene, pero el contiene no te funciona porque no estás respetando lo que se pide, ¿sí? Nada. Yo ya me enojo por adelantado. Contiene, que me dice si la clave está o no, ¿sí? No si el valor almacenado no es nulo. Hash cantidad, que es la cantidad de elementos que hay en el hash.
Hash destruir para destruir. Destruir todo. Esto es parecido al árbol, ¿sí? No solamente destruye el hash, sino que le aplica el destructor a los elementos almacenados, a los valores, no a las claves. Y después un iterador interno, que como ya saben, el orden en que voy iterando las claves no está garantizado porque en ningún momento se habla de eso. ¿Está bien? No es una interfaz muy extensa, es simplemente insertar, buscar y eliminar. Lo demás es de Japa, ¿sí? Entonces, esta es la funcionalidad pedida de un diccionario. ¿Está bien? Todos entienden entonces cómo funciona un diccionario. No hablo de una tabla de hash, no hablo de una implementación particular. Nosotros lo llamamos hash, pero quizás para el cuatrimestre que viene deberíamos llamarle diccionario, así hay menos confusión. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué se espera de un diccionario? Perfecto. Es más, vamos a duplicar la apuesta. Vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, está claro que si yo solamente quiero cumplir con la interfaz, yo fácilmente podría hacer, de hecho, vamos a ver, ¿tengo acá algún ABB? No lo voy a hacer, pero podría... A ver, alumnos, entregas, ABB... No, hagamos mejor, en vez de usar uno de unos alumnos, hacemos uno que sé que funciona. Ahí está, yo podría tener esto así. Con el punto H solo me alcanza por ahora, de hecho, así que no hace falta. Lo que yo podría hacer, si el enunciado fuese solamente implementar un diccionario, como ya vimos, yo puedo implementar un diccionario fácilmente con un ABB. Por supuesto que va a tener un rendimiento horrible porque el ABB no es balanceado, ¿no? Entonces yo tranquilamente podría decir, bueno, mi implementación en realidad va a usar un ABB. Vamos a definir una estructura. ¿Cómo le llamé a la estructura? Hash. Está bien. La estructura que acá... ¿Y qué necesito para el hash? Y yo creo que solamente con un ABB te alcanza. Podría hacer que el hash sea un ABB, sí, pero ya sería muy chanta, no lo vamos a hacer. Entonces esto sería simplemente una creación. ¿Sí? Ahora vamos a implementarlo como corresponde, pero para que se queden con la idea. Yo acá lo que podría hacer es lo siguiente. Ser malloc. Malloc de hash bajo t. Vamos a hacer de crear con un comparar par, ¿sí? Y devuelvo el hash creado. Si yo quisiera implementar mi diccionario usando árboles, yo lo que voy a decir es que lo que voy a insertar en mi árbol son pares. ¿Qué es un par? Y un par va a ser un elemento que va a tener una clave y un valor. ¿Sí? Y necesito comparar los pares. ¿Y cómo los comparo? Bueno, comparar para este TP va a ser muy sencillo. Porque de hecho, una cosa que no les hablé, al principio dijimos, un diccionario es un TDA que nos va a permitir mapear claves a valores. Para este TP, todas las claves van a ser strings. ¿Sí? Para simplificar nada más. En general, en otros lenguajes puede ser cualquier cosa la clave. Cualquier cosa que sea hashable es una discusión para otro día. Pero en particular para este TP van a ser strings. Así que tranquilamente esto puede ser char const char clave valor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comparar par? Es muy fácil. Comparar par. Esto va a ser par 1, par 2. Básicamente lo que quiero es comparar los strings de las claves, ¿no? Entonces, sería par entero, sí, par 1, P1. Par 2 sería P2. Y básicamente lo que voy a devolver es un string compare string strcmp de P1 clave con par 1, no, P1, par 1 clave con par 2 clave.
¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo acá es que mi diccionario va a ser un árbol, va a estar implementado como un árbol. Cuando yo quiero insertar algo, básicamente creo un par, ¿sí? Malloc de size of par, de hecho es struct par, voy a decir par clave es igual a clave y par valor es igual a elemento. ¿Está bien? Y entonces lo que me resta es hacer hash abb y acá hago un abb insertar. Ahí está. Hash abb y lo que voy a insertar es el par creado. ¿Sí? Y básicamente ya con esto tendría solucionado mi creación de hash y mi inserción. Porque acá cuando se quiere insertar el par, básicamente lo que va a pasar es que se va a ir comparando ese par usando la clave del par. Y tranquilamente el insertar se puede implementar así. El quitar se implementa de la misma forma, nada más que en vez de con un insertar, con un quitar. El obtener y el contiene lo mismo, digamos, en 10 minutos tienen resolucionado el TP. ¿Sí? Ya está. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá el asunto? ¿Cómo implementar un diccionario con una ABB? Creo que es sencillo, no sé si hay alguna duda con esto. ¿Sí? Bien, esto no lo vamos a hacer porque sería demasiado fácil. Y se pierde en la parte interesante, que es ver cómo funcionan las tablas de hash. ¿Sí? Entonces, este diccionario fantasía no va. Se quedó trabado al deshacer, no deshace más que eso, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Esto no lo vamos a hacer. Vamos a implementar entonces un diccionario basado en tabla de hash. Ahora sí, la pregunta es ¿cómo funciona una tabla de hash? Eso sí va a estar un poco relacionado con esto y con esto. Pero ¿cómo funciona una tabla de hash? De a uno. Tenés un vector y bueno, y en el vector, digamos, en cada una de las posiciones del vector vas a almacenar las claves que te diga la función de hash, o utilizando la función de hash. Y bueno, es más o menos la forma como de almacenarlo. Y A ver, después, para. Primero, tenemos en claro que si usamos un árbol es muy fácil implementar un diccionario. ¿Por qué? Porque básicamente un árbol, por definición, casi que es un diccionario. ¿Sí? Yo estoy insertando cosas de forma ordenada según un criterio de ordenamiento. Mi criterio de ordenamiento es la clave es igual o no es igual. Si es mayor o igual no me interesa. En realidad me interesa que sea igual. Si no es igual, se va ordenando donde corresponda. Y de alguna forma yo voy a encontrar lo que quiero. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. El tema es... De hecho, no sé cómo pasó esto. ¿Cómo pasó? Bueno, no importa. No importa. Igual depende de la implementación, ¿no? Si es hash abierto, si es hash cerrado, ahí cambia ¿Qué la... cambia? Si va a ser un vector. Claro, va a ser un vector donde tengo como que los índices a cada clave, pero si es abierto, por ejemplo, armo una lista con las claves de colisión. No sé, Pero no me es lo expliqué bien. mismo. Okay. La idea es un poco lo que decía Dimo, sí, y lo que decís vos también. Pero básicamente, si yo tengo un árbol, me es muy fácil insertar elementos y encontrarlos porque yo sé que están ordenados, ¿sí? Eso no hay ninguna duda. Ahora, el problema es cuando esto no es un árbol, ¿cómo hago yo para encontrar elementos? Ustedes me dicen, bueno, tu tabla va a ser un hash, tu tabla va a ser un vector. Ok, hagamos un vector. Yo hago un vector, ¿sí? Tengo un vector, vamos a ponerle la línea un poquito más pulenta, porque me gusta más, ahí está. Pongamos así, tengo un vector, tengo un elemento, tengo dos elementos, tengo cuatro elementos, si quiere. Ahí está, tengo esta tabla. Yo tengo que insertar elementos acá, ¿sí? Viene, por ejemplo, clave 1. Valor, no sé, pongámosle
rojo. Por decir algo, no sé. ¿Sí? Acá vamos a suponer que las claves son números simplemente porque sí. Tengo esto. De hecho, en general lo que vamos a hacer es, vamos a poner claves valor o pares clave valor generalmente de esta forma. Ponemos clave, dos puntos, valor. ¿Sí? Algo así. Simplemente para simplificar. Entonces vamos a tener 8 amarillo. ¿Sí? Tengo estas cosas. Yo quiero guardar esto en mi tabla de hash. 1, habíamos dicho rojo. ¿Sí? Tengo esto. Como les dije antes, si esto fuese un árbol, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque agarro rojo, listo, se inserta en la raíz. Agarro verde y dice, no, 1 es mayor que 3, va a la derecha. Y me dice el 8, no, 8 es mayor que 1, mayor que 3, va a la derecha. ¿Sí? Es muy fácil insertarlo en un árbol y recuperarlo. Olvidémonos del árbol, que es un caso muy, muy fácil. Ahora, si ustedes me dicen, tu tabla va a ser un vector, mi pregunta va a ser, ¿en qué posición del vector almaceno las cosas? ¿Sí? Y una primera solución es decir, bueno, lo que voy a hacer es simplemente voy fijándome en los lugares vacíos y voy almacenando ahí. ¿Sí? Entonces, en vez de uno, pongámosle. Está bien, no importa. Lo que voy a hacer es voy a ir rellenando a medida que voy encontrando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digo 1. ¿Dónde almaceno el 1? Bueno, el 1 lo vas a almacenar acá, porque es el primero que está y está vacío. ¿Sí? Bueno, está bien. Y el segundo elemento almacenarlo en la segunda posición. Ok. Entonces lo almaceno en la segunda posición. Y el tercer elemento, bueno, el tercer elemento que te llega, guardarlo en la tercera posición. Ok. De nuevo, no es muy creativo, pero funciona. ¿Sí? ¿Esto funcionaría como diccionario? Sí, pero se No te veo desperdicia memoria. convencido. Y claro, pero se desperdicia memoria. Se desperdicia memoria, está bien, pero funciona. Me sirve para... Mi interfaz nunca habla de memoria. ¿Sí? Mi interfaz dice, mira, yo te doy una clave y un valor y quiero después poder recuperarlo. Claro, ahí lo que te falta es la función hash, en la que te No, define. olvídate, no estamos hablando de Ah, funciones de hash, estamos hablando de un vector. ujú. ¿Sí? Yo lo que dije es, voy a tener un vector vacío y para llenarlo lo voy llenando secuencialmente. ¿A qué se parece esto? A una Una lista. lista. Es una lista. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a costar insertar cosas en esta lista? ODN. ¿Y cuánto me va a costar buscar si un elemento está en la lista? Si yo quiero decir, bueno, te consulto por el 8. Quiero ODN. consultar por un elemento. Me va a Sí, costar ODN, ODN. Claro. porque voy a tener que recorrer todos los elementos hasta encontrar lo que yo quiero, si es que está y si no está, no está. ¿Sí? Entonces, usar un vector puedo, pero no es eficiente. ¿Está bien? Ahora, ustedes me dicen, usé un vector y me dijeron agregarle una función de hash. ¿Por qué quiero agregar una función de hash? ¿Qué es lo que quiero lograr? Eso es el concepto que me tienen que decir. ¿Por qué quiero una función de hash? ¿Qué me facilita la función de hash? La función de hash, no sé qué le mandarías, pero según la clave y el valor que ingresaste, te devuelve un valor, una posición en el vector, digamos. Entonces vos cuando le volvés a ingresar la clave de lo que estás buscando, te da la función de hash te da la posición en el vector donde está. Entonces la puedes buscar directamente. Ok. Vos lo que me decís es, construirte una función, llamamos la función f. Ese rojo creo que no tiene demasiado contraste con el negro. Vamos a poner un... Ese por ahí me gusta más. Tenemos una función que básicamente lo que voy a hacer es le voy a mandar una clave y me va a devolver algo. Entonces vos me decís que por acá entra una clave y acá sale algo. Sí, debería salir un número para que sea la posición del vector, supongo. Algo numérico. Ok. Pudiera ser una letra también, ¿no? Y lo pasas a ASCII. Bueno, sí, ¿no? Una letra es un número, así que sí, Ah, sí. está bien. Bueno, ¿y qué hago con este algo numérico que me devuelve? Y sería la posición del vector. Ok, Porque entonces, supuestamente la función de hash está como definida para que te devuelva números entre
entre los cuales sean posiciones válidas del vector que guardaste. Eso no es cierto, pero por ejemplo, entonces vos me decís que yo tengo f de 1, f de 3 y f de 8. Y por ejemplo, este me va a devolver 25, este me va a devolver 2 y este me va a devolver 82, por ejemplo. Me dio algo numérico. No es cierta la suposición que hiciste vos, simplemente porque eso no es posible, ¿sí? Bueno, es posible, pero es muy restrictivo y es difícil de lograr y no es lo que se busca. Pero básicamente voy a tener algo así. ¿Y qué gané con esto? Porque hasta ahora no gané nada. Vos me decís que el 25 es la posición donde va a ir el número, donde va a ir la clave valor. Igual ahí, profe, creo que depende, quizá por ahí me estoy metiendo por las ramas, pero creo que depende mucho de la función hash que tengas Esta es la y función de la... hash. ah, F es la función hash, es la que estamos buscando. Entonces, si tenemos ese vector, no estaría bien esa función hash, porque me está dando un valor que no La función corresponde. hash no depende del vector. Es independiente del vector. De hecho, si quieren, podemos ver algunas funciones hash conocidas. Creo que lo hicimos en algún otro cuatrimestre. Eh, Vamos a ver. Por ejemplo, en Wikipedia. Tuki. A ver si hay alguna acá que me sirva. Esta no me sirve. Checksums no. Universal tampoco. No criptográficas. Bueno, alguna de estas sí. ¿Sí? Criptográficas no, porque la verdad que no me interesan. Está bien, las de las generales, estas. Entonces, no criptográficas. Tenemos, por ejemplo, Spooky Hash, City Hash, Metro Hash, XX Hash, ¿sí? SDBM. Tenemos un montón de funciones hash y podemos ver algunas si quieren. Podemos buscar si encontramos la implementación de alguna. A ver. GitHub. No, GitHub, pero mandame la página. Qué chistoso que es. A ver. Entonces, XX Hash. Tiene varias implementaciones con un montón de cosas. A ver si encontramos la interfaz. XX hash 3.h. Vamos a XX hash. Acá está. .h. Si encontramos la firma en algún lugar, por favor. ¿Estará la firma por algún lado? ¿En algún lugar legible? Voy a tener que la documentación. Bueno, pero acá tenemos. Secreto. Scramble. ¿Por qué tiene cosas auxiliares definidas acá? Pero bueno, vayamos a unas que vimos antes. Por ejemplo, la que vi antes que estaba buena. Create state no, copy state no. Ya vamos a encontrar. Esto lo hace porque simplemente es más eficiente hacer distintas implementaciones para distintos casos. Mm, no, bueno, busquemos un código que sea más legible. A ver si tenemos suerte con alguna de las otras. A ver esta. Ejemplo de uso. Bien, encontramos rápido acá. Cuando tenemos documentación lista es más fácil. Ejemplo de uso. ¿Sí? Le pasamos la clave, la longitud de la clave, el puntero al hash y una semilla, que bueno, es parte del algoritmo, ¿sí? Pero en ningún lado le decimos el tamaño de la tabla de hash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le interesa a nadie, básicamente. Listo. Intentemos con otra, a ver si tenemos suerte de nuevo. Murmur hash. Este ni siquiera tiene. ¿Tenemos GitHub? Murmur hash.
Implementación, ¿sí? La entrada que tenemos, la clave, la longitud de la clave y la semilla, es lo mismo, ¿sí? No tenemos la longitud. ¿Por qué queremos la longitud? Porque necesitamos saber la longitud de la clave. Como les dije antes, la clave para nosotros es un string, no hace falta la longitud del string, ¿por qué? Porque cuando encontramos el 0 termina. Pero si la clave fuese un void pointer, necesitamos la longitud, sí que es este caso. Es el caso genérico. Pero como ven, digamos, ninguna función de hash que busquen, djb2, por ejemplo, acá, esta es una que les gusta mucho a ustedes, djb2 directamente recibe un string, ¿sí? No hace falta la longitud, de nuevo, ni una semilla, porque no usa ni semilla, ni la longitud está implícita. Fíjense que la longitud del hash, de la tabla de hash, no tiene nada que ver con la función de hash, ¿sí? Es completamente independiente. ¿Está bien? ¿Está claro ese punto? Porque es... ¿Sí? Sí, sí, yo entendí. Yo porque vi varias funciones que usaban la cantidad de posiciones que tenía la tabla y en base a eso armaban la función, No. pero claro, ya veo que... No funciona así. En la vida real, por lo menos. ok. Por supuesto que vas a necesitar ajustarlo de alguna forma porque no te querés caer de la tabla. ¿Sí? Eso es así, no querés salirte del vector. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Cuál sería el procedimiento? Sería hacer a la función, aplicarle la clave, ¿sí? Y esto te da un valor. Un valor que sería un n, ¿sí? Este n posiblemente se salga de tu vector. Entonces, lo que vos querés es acotarlo dentro de ese vector, ¿sí? Este vector va de 0 a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 8 elementos, ¿sí? Entonces, vos de alguna forma querés acotar esto entre 0 y 7. ¿Cómo hacemos eso? Con la función módulo. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es f de k módulo 8. Pero el módulo 8, digamos, no es parte de la función de hash tampoco. ¿Está bien? Al hacer módulo 8, esto se va a comportar como si fuese un vector circular, básicamente. Entonces, esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posición 8, 9, 10, 11, 12. Así es como si empezara de nuevo desde 0. Cada 8 elementos se repite, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, si yo hago esto y hago módulo 8, 25 módulo 8, esto hago 2 módulo 8, esto hago 82 módulo 8, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual? Hay una que es fácil. La primera es 1. La primera es 1, ¿por qué? 24 dividido 8 es 3, te sobra 1. Pero es 25, no 24. Bueno, por eso. 25 dividido 8 sería 3 y te sobra 1 dando vuelta. Ah, 24 y 8 es 3 y me 24 sobra 1. Digo, es está la bien, división entera más cercana, digamos, más. está bien. El segundo es muy fácil. ¿Cuánto es? Y el tercero, También 2. acá si tenemos alguna duda, una forma muy fácil de verificar, a ver si hicimos bien las cuentas, es hacer la cuenta. Entonces, 25 módulo 8 me da 1, 2 módulo 8 me da 2 y 82 módulo 8 me da 2. ¿Sí? ¿Hicimos bien las cuentas? Hicimos bien las cuentas. Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa... O díganme ustedes, ¿qué significa esto? Yo apliqué una función de hash y de alguna forma obtuve números. ¿Qué hago con estos números? Y esos números podrían ser la posición del vector donde los tengo que ubicar. Ok, entonces en vez de hacer esto que yo fui ubicando los elementos arbitrariamente a medida que iba insertando, iba uno por uno, lo que hago es, digo, bueno, el primer elemento 1, rojo, ¿dónde lo inserto? En la posición 1 del vector sería acá. ¿No? Sí, Y si vengo con el elemento 3, verde, lo inserto en la posición 2, que sería acá. Y si vengo con el elemento 8, ¿Ese no sería amarillo, la posición 3?
O sea, en el 3, 0, 1, 2. ¿Cómo? claro, no sería en la posición 3, porque si no, porque 3 módulo 8 es 3. Pero es f de 3 módulo 8. Ya lo calculamos eso, es esto de acá. F de 3 me da 2, 2 módulo 8 me da 2. Ah, está bien, no, ahora entiendo todo. Está bien, está bien. ¿Eh? Tenemos que aplicar la función a la clave para obtener el número. Claro, porque yo había entendido que la función de hash lo que hacía directamente era el módulo, tipo, el número que le pasás, módulo 8, no que te daba un número anterior para aplicarle el Esto módulo 8. lo acabamos de discutir, digamos. La función de hash no sabe el tamaño de tu tabla. No puede Claro, aplicar módulo de tamaño de tabla porque no la conoce. ¿Sí? claro, perfecto, perfecto. ¿Puedes implementarlo en tu TP así? Sí, pero conceptualmente no es como funcionan las funciones de hash. ¿Sí? La idea es que vos podés agarrar una función de hash cualquiera de estas súper eficientes y enchufarlos en tu TP si quisieras y funcionaría todo. Ponele. Pero la cuestión es que cuando yo haga f de 8 me va a terminar diciendo, che, poner la posición 2 y ¿qué hago? ¿Le pongo acá? No, ahí puedes adoptar una convención que es, por ejemplo, ponerlo en la siguiente posición disponible. Pero esto es un hash cerrado, ¿no? Nunca dije nada, ¿eh? Nunca dije que es abierto ni cerrado, nunca dije nada. ¿No habías dicho Sí, al principio que no, íbamos a hacer un hash abierto? Que vamos a hacerlo en el TP. Pero acá estoy hablando de cómo funciona, de hecho empecé con un árbol. Ah, ok, ok. Yo pensé que ya estabas No, hablando no, de no, la implementación no, del no TP. dije nada. Bueno, entonces sí, si queremos que sea cerrado, podemos hacer como dijo el compañero. Olvidémonos de esto por ahora. ¿Qué gané yo haciendo esto? ¿Por qué usar una función para definir la posición? ¿Qué gané con esto y qué perdí? Ahora cada vez que buscas es uno de uno. Y cada vez que inserto también, ¿no? Básicamente aplico la función sobre la clave y me dice exactamente dónde debería estar mi elemento, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, pasamos de una implementación usando una BB, que yo, si fuese, o si quieren un árbol balanceado, que si estuviese perfectamente balanceado, tengo tiempos logarítmicos siempre. Paso a una implementación usando un vector, donde básicamente insertar, eliminar, buscar, todo es ODN. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer toda la lista. ¿Sí? Y ahora pasé a una implementación usando un vector, pero ustedes me dicen, con esta función yo logro un tiempo constante. ¿Por qué? Porque inmediatamente aplicándole esta función a la clave, yo puedo saber dónde tiene que estar. ¿Sí? Ahora, la desventaja que tengo es que esta función me puede mandar dos elementos al mismo lugar. ¿Sí? No está bueno. Y por lo tanto es que tenemos que empezar a hacer las cosas que dicen ustedes. Buscar alguna forma de resolver las colisiones. ¿Sí? ¿Qué es una colisión entonces? En base a lo que vimos. Que los elementos vayan a la misma posición de la función del vector. Dos claves diferentes. ¿Sí? La función de hash me devuelve el mismo número. Esa es una colisión. Si las dos claves son iguales, no es una colisión. ¿Sí? Es importante eso porque después se terminan equivocando, no sé cómo. Pero colisión es cuando las claves son diferentes. ¿Saben? Si la clave es la misma, no es colisión, es el mismo elemento, es la misma clave. Entonces, bueno, está bien. Por un lado solucionamos la eficiencia de acceder y de insertar y de lo que sea, pero por otro lado nos ganamos un problema. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, estableciendo una política para las colisiones. Y acá es donde se empiezan a separar las aguas y decimos, tenemos hashes abiertos y tenemos hashes cerrados. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en cómo organizan las colisiones. ¿Sí? Si yo tengo un hash abierto, ¿cómo se resuelven las colisiones? En el ejemplo que nos había dado Nico la vez pasada, el vector era un vector de punteros a listas. Entonces, La respuesta correcta, que vas por ahí, la respuesta correcta es que las colisiones se encadenan. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que se encadena?
significa que si yo vengo y me dice, f de 8, sabes que termina en la posición 2, y digo, en la posición 2 hay algo, bueno, básicamente encadenalo. ¿Sí? Es básicamente eso significa. Significa que en una posición yo puedo tener más de un par clave valor. De alguna forma, no sé, si lo implementé con un vector que lo pongo por afuera, si con una lista enlazada, con nodos enlazados a mano, no sé, pero conceptualmente es eso, las colisiones se encadenan, todas las colisiones están juntas. ¿Está bien? Entonces, esta es una política de resolución de colisiones. Vamos a insertar los elementos, vamos a encadenar las colisiones, básicamente, ¿sí? La otra variedad que habían visto era un poco distinto a esto. Que no consistía en encadenar colisiones, sino que consistía en hacer otra cosa. ¿Qué quiere esa otra cosa que hacían? Lo ubicaban en la siguiente posición disponible. Sí. Tenían toda la parte de lo que era probing. ¿Sí? ¿Qué es probing? Lo que van a hacer básicamente es decir, bueno, mi clave de mi par, clave de valor, debería almacenarse acá. Pero ya está ocupado. Esto, bueno, mandarlo a la próxima posición. ¿Sí? Y cuando digo próxima posición, no es necesariamente la que le sigue, ¿sí? Sino que ustedes vieron que el probing puede ser lineal, puede ser cuadrático, o pueden tener un doble hash, ¿sí? Hay varias formas de resolver esto con un hash que vamos a denominar cerrado, ¿sí? Es un hash abierto. Y este es un hash cerrado. ¿Está bien? Como les dije, no solamente existe el plugin lineal, que es lo que nosotros solemos ver acá porque es lo más sencillo de ver, sino que existen otras técnicas como por ejemplo, bueno, te colisionó, aplicale otra función de hash y fíjate dónde te la manda. Si usa dos funciones de hash. ¿Sí? O directamente a la clave aplicale de entrada dos funciones de hash. O hace ¿cómo era el rehash del... Hay una técnica que era la técnica del cucú, que era vos cuando metías algo, si colisionabas, sacabas lo que había ahí, lo ponías en otro lado, y después si colisionaba, lo ponías en otro lado. Era medio un embole, que se supone que resultaba bien, pero después sí, que no, que bueno, no sé, no lo vi nunca más, no sé si resultó o no resultó. Pero hay varias formas de resolver esto, ¿sí? De hecho, hay una forma que no sé si vieron con Nico, que es la parte de tener una zona extra para las colisiones. ¿Lo vieron eso? ¿Zona de desbordamiento? No, no. Bueno, en esa alternativa lo que tienen es algo así, ¿sí? Tienen el vector principal, que es donde se van a almacenar las cosas, y después tienen, aparte de esto, vamos a poner acá, lo podemos dibujar a continuación o no, en realidad no es tan importante. Ahí, algo así. Una zona más chiquitita, que es la zona de desborde. Entonces, básicamente, cuando viene un elemento, ese elemento colisiona con algo que está acá, se lo manda a la zona de desborde, ¿sí? Y acá en la zona de desborde, esto si quieren lo pueden tratar como una lista, y la resolución acá adentro sí va a ser ODN si quieren, van a dar toda la vuelta, lo que sea. O pueden aplicar la política de prueba lineal, lo que sea, pero sobre esta zona. Si el vector principal lo dejan ahí limpito, cosa que colisiona, cosa que mandan para allá, ¿sí? Y estamos todos tranquilos. Y cuando se llena la zona de desborde, Cagaste. Eso en general, en cualquiera de estas situaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si se llena el vector? ¿Qué pasa si se llena este vector, por ejemplo? sí, ya está. Está, ¿sí? La cosa es que nunca tenés que dejar que se llene el vector. Claramente. Una vez que dejaste que se llene el vector, perdiste. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver. Si se Sí. llenó el vector, ¿no había que rehashear, habían dicho? ¿O eso era otra cosa? Sí y no. Vos tenés que rehashear, pero no cuando se llena el vector. Antes de que se llene el vector. ¿Sí? Antes de que se Con llene. el factor de carga.
¿no? Claro, es lo que veíamos recién en la documentación de Oracle cuando veíamos lo de Java, que decía 0,7, ¿sí? Cuando tu vector se llena en cierta cantidad, o vos decís, tengo esta tabla de hash, tiene capacidad para 8 elementos, ¿sí? Para 8 pares. Yo le metí 4 elementos, 4 pares, está lleno el 50%, ¿sí? Entonces, lo que me dice eso es que cuando el factor de carga, el factor de ocupación llega al 70%, lo que voy a hacer es voy a agrandar mi tabla, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver eso, porque es una de las cosas que vienen a continuación, pero lo que me interesa es que entiendan este concepto de hash abierto y cerrado. ¿Por qué hablamos de hash abierto cuando encadenamos las colisiones? Porque básicamente estamos almacenando datos fuera de la tabla, ¿sí? Mi tabla es este vector, bueno, los datos se van a almacenar afuera, se van a ir encadenando, ¿sí? Se van para afuera. Entonces es como que mi hash está abierto, las cosas se escapan, ¿sí? Hash abierto. Hash cerrado no. Cuando algo colisiona, lo intento mandar a otra posición dentro de la misma tabla. ¿Está bien? Entonces nadie se escapa, es hash cerrado. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. La parte confusa es que si lo miramos desde el punto de vista del hash, este es un hash cerrado. Es un hash abierto el de la izquierda, ¿sí? Nadie se escapa, todo se escapa, todos se van para afuera. Los elementos se almacenan afuera, es un hash abierto, salen. Pero si lo miramos desde el punto de vista del direccionamiento de las cosas, esto es direccionamiento cerrado. ¿Por qué es direccionamiento cerrado? Porque la dirección de un elemento, por ejemplo este elemento, me lo da la función de hash. La función de hash me dice que 8 tiene que estar en la dirección 2. ¿Sí? Y si yo voy a la dirección 2 y el elemento existe, lo voy a encontrar. ¿Sí? Entonces, el elemento se escapa del hash, porque es un hash abierto, pero no se escapa de la dirección que le toca. ¿Sí? Entonces es direccionamiento cerrado. ¿Está bien? Esto es confuso porque el que es abierto tiene direccionamiento cerrado y el que es cerrado tiene direccionamiento abierto, y muchas veces se les confunden los conceptos. Yo no inventé la terminología, no me echen la culpa, pero es básicamente así. ¿Sí? Entonces, tenemos un hash abierto, los elementos se escapan, se van para afuera, pero el direccionamiento es cerrado. Yo sé que si un elemento lo paso por la función de hash y me devuelve una dirección, el elemento tiene que estar en esa dirección. ¿Sí? En este caso, en la dirección 2. ¿Sí? Ahora, en el otro caso, yo tengo un hash cerrado. ¿Por qué? Porque los elementos no se escapan. ¿Sí? Colisionaste, listo, andás más para adelante o lo que sea, pero te quedás acá adentro. Pero el direccionamiento es abierto. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo me fijo, f de 8 me dice que está en la dirección 2, pero no necesariamente el 8 esté en la dirección 2. ¿Sí? Quizás se fue más adelante. ¿Está bien? ¿Se entiende la dualidad entre abierto-cerrado de las tablas de direccionamiento? Digo porque a veces en el final les tomo implemente, o más que implemente, dibuje un hash de direccionamiento abierto insertando tales elementos. Y en vez de hacerme direccionamiento abierto, me hacen hashing abierto, que es direccionamiento cerrado. Entonces es medio como... Ok. ¿El de zona de desborde también es direccionamiento abierto? Sí. Sí, porque básicamente el elemento 8 vos le ibas a buscar la dirección 2 y no está en la zona de desborde. ¿Verdad? Pregunta trampa no es pregunta trampa, digamos, para nada. Todo lo contrario. Por eso quiero que quede bien claro cómo funciona. Es parte de la terminología de hash. Como les dije, yo no lo inventé. Funciona así. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Por ahora todo bien. Excelente. Me quedo tranquilo. Entonces, si ustedes entendieron hasta acá, yo me doy por recontra satisfecho porque la verdad que entendieron todo. Está buenísimo. Generalmente no es el caso, pero bien. Excelente. Y lo que podemos hacer es hablar de la última parte que nos falta, que es la complejidad. ¿Sí? Y el rehash y todo eso.
¿cuál fue nuestro camino? Nuestro camino fue empezar, hablamos de un diccionario, hicimos un árbol, dijimos, bueno, intentemos con un vector. En el vector nos dimos cuenta que no tenemos forma de relacionar las claves con las posiciones, así que no termina siendo más que una lista o de n todas las operaciones. Dijimos, agreguemos una función de hash que nos va de alguna forma a mapear las claves a posiciones y eso me va a simplificar la búsqueda, ¿sí? Entonces, al hacer eso, tuve que agregar la política de manejo de colisiones porque efectivamente, si yo tengo una tabla de tamaño limitado y mi espacio de claves es infinito, no hay forma de entrar, de que entre todo en un vector, ¿sí? Así que algo va a colisionar siempre. Y eso en definitiva me hizo terminar con un vector donde yo voy a insertar elementos. De alguna forma yo sé dónde van a estar los elementos porque tengo la función de hash, pero no van a estar exactamente ahí, ¿sí? Quizás tenga que de alguna forma recorrer colisiones, ya sea con direccionamiento abierto o direccionamiento cerrado. Pero bueno, básicamente tengo ventajas y desventajas, ¿no? Hablemos un poco de la complejidad. Antes dijimos que teníamos ODN en el vector. ¿Qué complejidad vamos a tener acá para hacer inserciones, búsquedas, etcétera? Aguarden un momento que los dejo pensando, ¿sí? Vayan pensando la solución. Voy a ir a echar el gato que está molestando. Ahí está, amablemente le pedí que se retire y me hizo caso. Ponele. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta entonces? Si pienso en Big O, me Ujú. pongo totalmente pesimista. Supongo que podría ser ODN. Porque si le mando todas claves que me dan todas en la misma dirección del vector y guardo todo ahí, básicamente tengo una lista solamente. ¿En cuál de los dos casos? ¿En cualquiera de los dos casos? No, en el primero, en el que estaba pensando en el calle abierto. Estabas pensando en el hash abierto. Ok. Los demás que dicen. Y en el hash cerrado, digamos, también, porque si tenés, todas van también a la misma posición, vas a tener todas, por ejemplo, siendo prueba lineal, vas a tener todas en la siguiente posición, vas a tener que terminar recorriendo todo el vector para llegar al último, en el peor de los casos vas a recorrer todo el vector ODN. Sí, todo el vector no, pero el 70% del vector sí, si hacemos de cuenta que el 70% de ocupación es lo que me hace que después haga el rehash que hablábamos antes. Pero sí, básicamente eso. Si somos pesimistas y nuestra función de hash es una porquería, básicamente nuestra función sería... Si f fuese f de x es igual a 0, para todo x, básicamente algo así. Esta función es una porquería y nos va a dar problemas, sí, obvio. Sí, entonces está bien, va a terminar siendo lineal. Entonces no está bueno. Una pregunta. Sí, ¿No habíamos dicho que si, por ejemplo, hay colisiones, en el ejemplo que habían dado la clase pasada, habían usado una lista, que los ponían, o sea, si hubo una colisión, los ponían uno al lado del otro. Si en vez de usar una lista usabas un árbol, ¿esa complejidad no sería logarítmica? sí, O sea, que depende cómo implementes el hash abierto. sí, tranquilamente. De hecho, esta pregunta, todos los cuatrimestres a algunos se le ocurre, che, si en vez de una lista, si en vez de encadenarlos con una lista, lo encadenamos con un árbol. Sí, podés. En definitiva, te complicás la vida. La cuestión es que si vos no sos tan pesimista, está bien, en esta materia somos pesimistas, pero a veces hay que ser un poco realista también. La función de hash generalmente no va a ser tan mala. En realidad depende. Si usan alguna de las funciones que vimos antes, por ejemplo la buena de JB2, que es muy fácil de implementar. ¿Sí? Entonces, miren acá que
generalmente usan esta ustedes. Este tipo de funciones de hash o esta otra, que de nuevo tiene algunas cosas que no están buenas del estilo, dado el estilo de código que usamos nosotros, pero está bien, funciona. Si usan alguna de estas funciones se van a encontrar con que no es tan pesimista la cosa. ¿Sí? ¿Pero por qué? Bueno, porque esta función de hash no es una función que devuelve algo siempre lo mismo, sino que para cualquier string diferente de entrada, cualquier permutación del string va a devolver cosas diferentes. Entonces, ¿vamos a tener colisiones? Por supuesto que sí. Esto tiene infinitas colisiones. Como cualquier otra función de hash tiene infinitas colisiones. Lo que importa no es la cantidad de colisiones, porque siempre va a ser infinito la respuesta, claramente. Sino que lo que importa es cómo quedan distribuidas las colisiones. Vos querés que las colisiones quedan distribuidas de la forma más pareja posible y que dos elementos parecidos sean lo más distantes posibles. En definitiva, si hacemos el análisis pesimista, va a terminar siendo O de n, o si quieren usar el árbol acá, logaritmo de n para este caso, ¿sí? Pero la realidad es que no es tan así. Y la función de hash, por más que no sea perfecta y no sea muy buena, por supuesto que mientras mejor sea mejor, en general van a terminar con algo que se acerca mucho a tiempo constante o que se amortiza, en realidad, se amortiza a lo largo del tiempo. ¿Sí? Sí. Profe, pero quiere decir que esa función de hash perfecta es un ideal de alguna Pará. forma. Porque Que ya te sería- dije que ahora vamos a ver el tema de hashing perfecto. Función de hash perfecta no existe. ¿Por qué? A ver, ¿quién me sabe decir por qué no existe una función de hash perfecta? ¿Quién me sabe decir eso? De hecho, díganme qué es una Porque función de hash perfecta. Empecemos por ahí. ¿Qué es? sería que independientemente de qué le mando, siempre me va a devolver un valor distinto. Ok. Pero el problema es que no tengo almacenamiento infinito. Supongo que va por ahí. Exactamente. Si yo tengo una función que para cada elemento, por ejemplo, tengo f de x es igual a x. Está bien, para cada x que le mande me va a devolver un x distinto. ¿Por qué? Porque es el mismo x que le pasé de entrada. Van a ser todos distintos. Está bien, pero ese no es tanto el problema. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué va a pasar? Que el vector es acotado. El vector es acotado. ¿Sí? Así que por más que mi función sea f de x igual a x, que me va a devolver siempre un elemento distinto para cada entrada, porque básicamente me devuelve la misma entrada, cuando los empiece a meter en mi vector, tengo 8 posiciones nada más. ¿Sí? Pero algo va a colisionar. Si yo tengo f de x igual a x, mi vector es de tamaño 8 y le mando todos múltiplos de 8, van a terminar todos en la misma posición. Van a colisionar. ¿Sí? Eso es de alguna forma inevitable. Entonces, por eso repito la pregunta, ¿qué es una función de hash perfecta en este caso? ¿Existe eso? ¿Se puede buscar eso? ¿O qué opinan? O Se sea, puede si vos... intentar. Sí, Habla, sí, habla. Al final no habló ninguno. Está bien. Nos No vamos. olvidé qué iba a decir. Yo lo que iba a decir es que se puede intentar de que colisione lo menos posible, digamos. O sea, que una función que trate de que haya la menor cantidad de colisiones posibles, cosa de haciendo todo el vector lo más parejo posible, pero no se puede, si, digamos, como la función es independiente del vector, no vas a encontrar nunca una función perfecta. Bien. Existen funciones de hashing perfecto, pero tienen un significado especial. ¿Sí? Una función de hashing perfecto, o un hashing perfecto en realidad, lo que implica es que vos conocés todos los valores posibles de la entrada. ¿Sí? Todas las claves posibles las conocés. Entonces, en esos casos, sí va a ser posible que vos generes una función que para cada elemento, para cada clave de entrada te genere un valor de salida distinto. ¿Sí? Pero tenés que tener en cuenta eso, que ya conoces cuál es la cantidad de claves que vos tenés. ¿Sí?
Entonces, eso te va a facilitar mucho trabajar porque cuando tu vector crezca, ya cada elemento va a tener una posición designada. Ya está. Entonces tenés, incluso hasta si vos sabés cuántas claves tenés, por ejemplo, un ejemplo tonto. Vos sabés cuántos países en el mundo existen, ¿sí? Más, menos uno o dos que pueden, digamos, guerras por allá, lo que sea. Pero vos tenés una idea de cuántos países hay en total. Entonces vos de alguna forma, si vos tuvieses los nombres de los países en un string, o cada string como el nombre del país, digamos, podrías tener una función, un algoritmo, que para un nombre del país que haga una cuentita con los nombres de los países y para cada uno te devuelva un número distinto, ¿sí? Es posible encontrar esa función. Entonces, esa función te garantiza un hashing perfecto, te garantiza que cuando vos buscas algo lo vas a encontrar en tiempo de uno. ¿Por qué? Porque es imposible que colisione. ¿Sí? Vos ya sabés de antemano todos los datos que vas a guardar. Pero por eso digo, es es una situación muy particular. ¿Sí? No es algo normal. Entonces, por eso cuando al principio me hablaron de hash perfecto, dije, no sé, ¿hablaron de eso en la clase pasada? Me parece que no. ¿Sí? No existe para nosotros la función de hash perfecta. Porque no tiene sentido tampoco. Hash imperfecto es otra cosa. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? Sí, Profe, sí, yo porque lo había leído y me causó curiosidad eso, pero de resto, queda claro. Perfecto. profe, ¿puede ser que también te sirva tener colisiones? Digamos, o sea, lo pienso desde el punto de vista de los índices, como que tener las colisiones, me refiero, o sea, cada posición, por ejemplo, puede ser en el diccionario una letra, es decir, el diccionario con las letras A, o en un índice, eh, no sé, de vuelta, lo mismo, como que cada posición sea un subíndice, digamos, que te sirva una colisión como para ir separando dentro del mismo diccionario. No sé si entendí la propuesta, creo que no. Creo que no entendí. O sea, en el diccionario, por ejemplo, vos tenés separado el diccionario por las letras, digamos, que el diccionario tiene la parte con las letras que empiezan, las palabras que empiezan con letras A, las palabras que empiezan con letras B. Supongo que cada colisión podría ser dentro del vector, digamos, con qué letra empiezan, y como que te sirve como para hacer un subíndice dentro del diccionario. Pero eso no te ayuda en nada, ¿no? Y no sé, para este Porque caso particular capaz te sirve para tener como todo es que separado. para en ningún caso te sirve eso. Digamos, no es una buena función de hash. Primero porque no estás usando toda la información disponible que es la clave completa. Si vos me decís tenés palabras y usás la primera letra de cada palabra simplemente para determinar su posición, ya ahí estás perdiendo mucha información que es útil, porque digamos, las claves son todas distintas, vos estás ignorando el 99% de la clave, te estás quedando con la primera letra. Y eso te va a generar un problema a largo plazo. ¿Por qué? ¿Cuántas letras distintas hay? Depende del abecedario, pero en el nuestro 27, creo. Ponele 27, ponele que estamos trabajando con computadoras y en realidad la primera letra es un primer char que puede ser 8 bits, son 255 posibilidades. Ponele, que tampoco es así porque no todo es válido, pero ponele que fuesen 255. ¿Qué pasa cuando vos insertás en una tabla de hash 100.000 palabras? ¿Sí? Si tenés una tabla así abierta, insertás 100.000 palabras y tenés una tabla, bueno, hagamos la tabla grande como para que no haya colisiones, bueno, hagámoslo de tamaño 200.000, ¿sí? Y tenés una tabla de tamaño 200.000, tenés 100.000 elementos insertados, pero solamente 255 de esos elementos están usados. ¿Por qué? Porque la función de hash te devuelve 255 valores distintos, nada más. ¿Sí? Entonces, todo el resto de la tabla, sí, tu tabla es enorme, el factor de carga es bajísimo, pero estás desperdiciando un montón de datos. ¿Por qué? No llegaste al 50% de carga, pero estás agrupando todos los valores en 255 posiciones diferentes y el resto de las 100.000 posiciones, 200.000 posiciones menos 255 están vacías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu función de hash mandó todos esos lugares nada más. ¿Sí? No está bueno a largo plazo hacer eso. ¿Se entiende el Claro, problema? sí. Es un tema. Profe, Sí. yo no entendí por qué es O, tipo,
como que se amortiza y termina siendo de complejidad constante, digamos, la inserción. Lo veo más como lineal, como dijeron los chicos. Bien. ¿Cuándo lo ves lineal? Lo ves lineal cuando vos pensás que tu función de hash va a comportarse siempre mal. Ese es el problema. ¿Sí? El problema es que vos estás suponiendo que para cualquier entrada, o sea, hay un tema acá. El tema es que durante toda la materia fuimos pesimistas y dijimos, vamos a ver el peor caso posible. ¿Sí? En algún punto de la materia dijimos, bueno, vemos el peor caso posible, pero en realidad si ponemos la lupa, hicimos el análisis amortizado y nos dimos cuenta que en realidad un vector dinámico, si siempre lo hacemos crecer al doble, no era tan terrible como parecía, porque parecía que era O de n, pero al final era O de 1. ¿Sí? Acá pasa algo parecido. Acá, si vos lo mirás y sos pesimista, decís, bueno, en realidad, el peor caso es que esta función se comporte de forma horrible para mis datos y por lo tanto voy a tener colisiones siempre. ¿Sí? Ahora, hay más que eso, porque vos lo que tenés que suponer para llegar a la conclusión de que esa función de hash es mala o que en realidad toda tu función, toda tu tabla de hash tiene complejidad O de n, tenés que analizar un poco más. Porque acordate que nosotros analizamos en el infinito. ¿Sí? Y acá viene la parte de rehashear. Nosotros lo que estamos diciendo es que a medida que la tabla se llena, en este caso tengo 3 claves almacenadas, acá también, de un total de un máximo de 8. ¿Sí? Tengo una carga de 3 octavos. La otra cosa que decimos es que no vamos a dejar que la tabla se llene mucho, porque en este caso si se llena mucho, se llena toda, digamos, no tengo más espacio, y en este caso, como encadeno colisiones no hay problema, pero se va a degradar el rendimiento, ¿no? Porque en definitiva me va a quedar una lista muy larga. Ahora, lo que significa eso es que a medida que yo voy agrandando la cantidad de elementos, voy agregando más elementos, y esto si querés tiende a infinito, no voy a poder seguir haciendo el mismo análisis pesimista, porque si hago eso, tengo que suponer que mi función de hash va a funcionar mal para cualquier tamaño de vector. ¿Sí? Por supuesto que si mi función es esta, no va. Pero si yo supongo que mi función distribuye los elementos de forma uniforme, ¿sí? No voy a tener tanta posibilidad de que mis elementos colisionen para un vector de tamaño 8 y después colisionen iguales para un vector de tamaño 16 y después para uno de tamaño 32, uno de 64. ¿Sí? Tengo que suponer entonces que mi función de hash va a ser mala para cualquier tamaño de vector. Entonces es un pesimismo más fuerte, ¿sí? El que tengo que tener yo en cuenta para llegar a mi conclusión de que siempre va a ser lineal. ¿Está bien? Es un poco difícil de verlo, pero es lo mismo que pasaba con el análisis amortizado. Si yo hago ese análisis a medida que esto va creciendo al infinito, porque O de n siempre lo calculamos en el infinito, voy a tener que suponer que mi función de hash siempre se comporta mal. ¿Está bien? Es básicamente por eso. Entonces yo voy a suponer que mi función de hash es decente, porque es lo que yo quiero lograr, obviamente. Esto es algo que yo puedo controlar. Entonces si mi función de hash es decente y de alguna forma me distribuye los elementos de forma uniforme, va a ser muy difícil poder agarrar un conjunto de datos que se comporte mal para cualquier tamaño de vector con esa función de hash. ¿Sí? Es básicamente eso. No te puedo dar un análisis más profundo que eso ahora. Pero lo que sí te puedo dar es de dónde leer un análisis más profundo de esto, que es en el libro de Cormen. Si querés ver el fundamento matemático. Y de hecho creo que el Cormen hace el análisis amortizado para convencerte de que esto termina siendo de tiempo constante amortizado. Así que si te interesa, o a los que les interesen, pueden ir a leerlo ahí, que está bien explicado. ¿Sí? Buenísimo, profe, ahí entendí. Ahí entendí Pero cómo era. la parte importante que te tenés que llevar de acá vos y tus compañeros es lo siguiente. Porque es muy importante para este TP, ¿sí? Que nosotros acá estamos encadenando colisiones y yo, por ejemplo, acá podría encadenar varias colisiones más. De nuevo, estas no son colisiones porque la clave es la misma. Deberían ser claves diferentes. Supongamos que son... Supongo que de alguna forma terminamos con esto. ¿Sí? Acá lo que tengo es un vector de tamaño 8
y tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos almacenados. ¿Sí? Agreguemos un par más. 6. O con uno más está bien. Pongamos que esto es 9. ¿Sí? Y si yo llego a esta situación, ¿qué factor de carga tiene mi tabla de hash? Esta que está acá. ¿Qué factor de carga tengo acá? 75%, ¿por qué? 3 de 8, ¿no sería? No es 3 de 8, porque es la cantidad de claves almacenadas. Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 6 de 8. ¿Y esto cuánto es? Bueno, voy a hacerle caso a Didimo. 75%. Ahí está. Entonces, básicamente estoy teniendo una carga del 75%. ¿Sí? Eso significa que yo no voy a seguir insertando elementos acá, sino que ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto antes de insertar más elementos? Bien, esa es la respuesta que buscaba y es la respuesta incorrecta. Y el reloj también es incorrecto. Macarena tiró la respuesta correcta. No sé si sabe por qué, pero está perfecto. No puedo agrandar el vector. ¿Sí? De hecho, me voy a copiar esto. Yo sé que mi función de hash es así. ¿Sí? Si yo agrando mi vector, y ahora mi vector es de 16. Estos están vacíos. ¿Sí? Yo ahí simplemente agrandé el vector. ¿Sí? Pero esta cuenta no está bien, porque esto ya no es más 25 módulo 8, sino que es 25 módulo 16, y estos 2 módulo 16, y estos 82 módulo 16. ¿Sí? Entonces, algo no va a funcionar, ¿no? Porque yo tenía elementos almacenados en mi tabla, ¿y cómo hacía para recuperarlos? Bueno, si yo quiero buscar el elemento 8, si estaba, ¿qué hacía? Aplicaba f de 8, me dice f de 8 da 2, anda a la posición 2 y lo vas a encontrar ahí. ¿Sí? Acá, si quiero encontrar el 8, digo, bueno, f de 8 es 80. Epa, ¿dónde vas? F de 8 es 82. 82 módulo 16, ¿cuánto da? No tengo idea. 82 módulo 16 me da 2. Lo encontré, parece que sí. Este da 2, este da 2, este da 9. Entonces, el 8 lo voy a encontrar de casualidad, pero el 1 no lo voy a encontrar. ¿Sí? Porque el 1 ahora me dice, anda a buscarlo en la posición 9. Voy a ir a la posición 9, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estoy acá y digo, che, acá tiene que estar el 1. No, no está el 1. No, ¿sabes que tu elemento no está? ¿Sí? No se puede entonces agrandar el vector. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos no es agrandar el vector, sino que es creamos un vector más grande, un vector del doble, y vamos recorriendo elemento por elemento y vamos reinsertando en la posición correcta. ¿Sí? Entonces, yo sé que agarro el 1, f de 1 me dice que ahora va en la posición 9. Bueno, entonces ahora el 1 lo voy a insertar en la posición 0, 1, 2, 3, bueno, esto sería 8, no, era 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá. Entonces acá voy a insertar mi elemento 1. Y después 3 termina en 2 y 8 también, así que estos de casualidad terminan en la misma posición. ¿Sí? Esto termina en 2 y esto termina en 2. Acá.
0, 22 y 9 no sé dónde terminan, posiblemente terminen en otro lugar. Pero supongamos que 0 termina acá, 9 termina acá y 22 termina acá. Supongamos, ¿sí? Entonces, la disposición de los elementos es completamente distinta ahora. Por supuesto que voy a tener menor posibilidad de colisiones. Yo acá fui bastante pesimista, dije, bueno, estos van a colisionar también. Pero va a bajar la cantidad de colisiones. ¿Por qué? Porque mi función de hash me va a desparramar más los elementos. Si estoy usando la clave completa, de nuevo, si no soy tan pesimista con la función de hash, voy a tener menos colisiones, pero en definitiva, la posición final de los elementos va a cambiar. ¿Sí? Entonces, al agrandar la tabla, se modifica la posición de los elementos. Entonces, no es solamente agrandar el vector, sino que es crear un vector más grande y reubicar los elementos en la nueva posición. ¿Sí? ¿Puedo reutilizar el mismo vector agrandándolo? Sí, de alguna forma tenés que asegurarte de... No sé cómo lo implementarían. Habría que sacar todo y después reinsertarlo, no sé. Podrían implementarlo con un reloj. Puede ser, tranquilamente, ¿sí? Pero nada, tengan cuidado que no es solamente agrandar el vector, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Profe, Sí, eso quiere decir que cuando tengamos que agrandar, primero, una consulta. Lo agrandaríamos porque, bueno, el factor de carga, eh, si lo determinamos que se agrande en el 75%, sería con el objetivo de que la de búsqueda se... minimizar las colisiones. Claro, pero digo, que la búsqueda se mantenga en no de 1, porque si tuviésemos, por ejemplo, acá, ¿no? Es que El es caso del... todo, no solamente la búsqueda, sino la inserción también. Minimizar las colisiones te afectan en la inserción, en la eliminación, en la búsqueda, te afectan en todo. Entonces vos querés minimizar las colisiones para todas las operaciones. Eso te aumenta el Pero, rendimiento de todas las operaciones. ok, pero en el Ah, caso sí, del hash abierto también, porque lo veo más claro en sí. el hash cerrado, pero en el hash abierto, Esto es un hash sí, abierto. claro, por eso, en este caso digo, Sí. las colisiones en realidad nos están mandando, ah, ya te entendí, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Porque en la inserción también tendríamos que ir a la clave, tipo tendríamos que ir a la posición y ahí recorrer hasta el final, digamos, de la lista. Si es que es una lista. Porque a lo que voy es, si nosotros tendríamos muchos elementos Sí, que están en una misma posición, a la sí. larga, en el infinito, tendería a O de n, ¿no? La búsqueda o la inserción. Por eso lo Pero estamos agrandando, ¿no? Como para creo que ya distribuir. te entendí. Claro, es lo mismo de antes, ¿sí? Yo antes les dije que vamos a hacer un rehash, ¿por qué? Ah, bueno, acá simplemente porque te quedas sin espacio. ¿Está bien? Por eso es más fácil de ver. Acá no te quedas sin espacio técnicamente. ¿Por qué? Porque vos podés ir encadenando al infinito. Creo que a eso te referís vos. Claro, exactamente. Pero se degrada el rendimiento. ¿Por qué? Porque ahí sí, mientras más elementos tengas, más chance vas a tener de que uno de estos elementos se te deformó en lista. Claro, ¿Sí? Si consideramos que la función de hash te distribuye esto de manera uniforme, si suponemos eso, el mejor caso sería que cada elemento o cada posición de mi vector tenga un elemento. Ahora, si yo esto no hago rehash nunca, puedo seguir insertando hasta el infinito, pero va a llegar un momento donde cada una de las listas que tengo acá va a tener, eh, no digo infinitos elementos, pero infinito dividido 8 sería. Digamos, se te va alargando, porque en definitiva sería como tener un ODN sobre 8, que sería como un ODN. ¿Sí? La cantidad de elementos crece hasta el infinito, pero el espacio que vos tenés se mantiene constante. Entonces ahí sí se te genera una lista definitivamente. Cuando haces el análisis al infinito, sí, no hay forma de justificarlo, no hay forma de amortizar nada. En cambio, cuando vos haces un rehash, sí, porque le estás dando un poco más de espacio para respirar, entonces tenés más asegurado que esos elementos se esparzan mejor y puedas tener mejor rendimiento en las operaciones. Ahí es donde se amortizan las cosas. ¿Sí? claro. Claro, si no lo agrandás nunca, no se te va a amortizar nada. Ahí sí va a ser ODN. Claro, claro. Ahí no te Y escapás. exacto. Y siguiendo con eso,
O sea, cuando nosotros tengamos que agrandar el vector, tendríamos que, bueno, en este caso, como dijiste, digamos, crear un nuevo vector, Ujú. rehashear todos los elementos al nuevo vector con el doble de tamaño y eliminar el anterior, ¿no? O sea, Sí, obvio, digamos, eso es un tema de manejo de memoria, sí, obvio. Si vos perfecto. creaste un vector, si vos inicialmente tenías un vector y ahora tenés dos, bueno, hay uno que te está sobrando, lo eliminás y ya está. Exacto. Bien, creo que no me queda ningún tema pendiente. Si entendieron esto, podemos dedicar casi todo el resto de la clase a implementar el TDA que tienen que implementar ustedes, que sería este, el abierto. Y hasta creo que podemos avanzar bastante con el tiempo que nos queda. ¿Hay alguna duda con esto? Si no, por ahí es mejor saltar directo al código y ver que vayan surgiendo las dudas durante el código. Sí, ¿no? Déjenme ver. Por mí ¿Descanso el sí. código? ¿Descanso? Descanso pinta, ¿eh? Estaba pensando en el Kahoot. ¿Tienen idea qué nos toca la clase que viene? A ver, la clase que viene, déjenme chequear. Si no, podemos dejar el Kahoot para el jueves que vamos a la facultad. El jueves que viene. No, pero el jueves que viene no es clase presencial. No, pero el otro sí. Pero ya sería patearlo muy adelante. Puede Mejor así ser. estudiamos. Esta no te la creo. Pero podemos dejarlo para el jueves que viene, para este jueves que es Python. Así hacemos algo de Python y después hacemos repaso. Sí, sí, dejámosle, no lo hagamos hoy. Está bien, hoy dediquémosle todo el tiempo que nos queda para implementar el TP. Así adelantamos lo más posible. Listo. Entonces cortemos acá la grabación. Vamos a una pausita de